Para empezar, se tiene que hablar acerca de la gran diferencia entre el learning no supervisado y el supervisado. Esta se encuentra ya que lo que hemos estado viendo, que es el supervisado, se dan datos de entrada y se espera una salida inmediata, y estos datos de entrada son debidamente etiquetados. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver de que los datos de entrada para nuestro entrenamiento del algoritmo sería, no, pues ubica las manzanas, aunque sea roja y verde, pero ubícalas como manzanas. Ubica los cítricos en otro ejemplo, etcétera, porque están debidamente etiquetados y esto me produce una salida. Sin embargo, para el learning no supervisado, tenemos que introducimos una cantidad de datos sin etiquetar, como podemos ver aquí, y nuestro algoritmo lo que hace es a través de, ahora sí que valga la redundancia, de algoritmos, va determinando a qué grupo pertenece cada uno. O sea, se va entrenando él mismo para al final ver a qué grupo pertenece. En la investigación que pudimos realizar encontramos un ejemplo muy interesante, el cual trata acerca de un bebé que, pues como sabemos, apenas va aprendiendo sobre la vida, sobre las cosas, sobre los objetos. Entonces, si un bebé se crece con un perro, imaginemos un perro, una mascota que es un perro que tiene la familia, y crece, entonces el bebé ya identifica que, aunque quizá no por el nombre porque todavía no se va a hablar, pero que es un perro. O sea, ¿qué es eso? Es un perro, y ya lo tiene identificado como objeto, como animal. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un perro nuevo de otra raza? El bebé puede concluir que de igual manera ese es un perro. ¿Por qué? Porque se basa en las características que está viendo del perro con el que creció. Que si tiene dos orejas, que si tiene una cola, que si camina cuatro patas, los ojos. Va agarrando características de los dos ejemplos, que en este caso son los perros, para buscar relaciones entre ellas. Entonces, esto es lo mismo que hace nuestro learning no supervisado. Va tomando patrones entre los distintos ejemplos para así formar grupos. Entonces, volviendo al ejemplo del bebé con el perro, si llega un perro nuevo, rápidamente va a concluir que ese es un perro. ¿Por qué? Por las características que se fijó del anterior perro. Esto podemos llamarlo como lenguaje, como aprendizaje no supervisado. Caso contrario, ¿qué pasaría si fuera supervisado? Bueno, pues alguien le tendría que decir, oye, mira, esto es un perro, o le diría perro. Entonces, como ya le estás etiquetando y le estás dando varios ejemplos de perro, pues a esto podemos llamarlo como lenguaje supervisado. Perdón, como aprendizaje supervisado. Bueno, tenemos dos grandes algoritmos, métodos para el learning no supervisado, el cual uno de ellos es el clustering, el que podemos decir que es como problemas de agrupamiento, y su mayor algoritmo o uno de sus más importantes algoritmos es el key means, que pues es la media, ¿no? Entonces, y el otro algoritmo o método que es importante también en el learning no supervisado es el algoritmo a priori, que pues esto tiene que ver más con problemas de la regla de asociación. Sin embargo, el que vamos a ver ahorita es el de clustering. Como ya mencionamos, el análisis cluster de agrupamiento, se emplean métodos de agrupamiento pues más que nada para explorar los datos y buscar patrones escondidos o agrupaciones entre los datos, como pudimos ver en el ejemplo. Algo interesante del clustering es que a través del algoritmo, se puede modificar cuántos grupos se deben identificar en el algoritmo para que este mismo vaya aprendiendo y lo realice. Dentro del mismo clustering se pueden encontrar más subramas. Como podemos observar, uno de ellos es el exclusive, el cual es un método de clustering en el cual los datos son agrupados de tal manera que cada dato pertenece a un grupo solamente. Como por ejemplo, pues un ejemplo muy usado es el que pues vamos a ver, es el key means. El otro es el aglomerativo, en el cual los datos son un solo grupo. Y tenemos otros como otros datos como el probabilístico. Ahora, hablando del key means, ¿cómo trabaja este? Bueno, se define un número objetivo, el cual le vamos a llamar K, en el cual se refiere al número de centroides que va a necesitar cada conjunto de datos que queremos
este, determinar. Entonces, el centroide pues, es la ubicación imaginaria real, o real, perdón, que representa el centro de cada grupo. Entonces, a cada uno de los grupos se van reduciendo sus datos a través de la suma de cuadrados dentro de ese mismo grupo. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, como conclusión, o en otras palabras, se identifica la K, que es el número de centroides, y luego se asigna a cada punto de datos al grupo más cercano, mientras mantiene los centroides lo más pequeño posible. Y lo de means en el nombre quiere decir lo de key means, se refiere al promedio de los datos, es decir, a encontrar el centroide. Este algoritmo tiene aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo la cuantización vectorial, ya que pues originalmente se tenía para el procesamiento de señales y pues todavía se usa mucho en este dominio. Esto es porque al momento de que una computadora te entregue unos datos, por lo general es más fácil para la computadora entregártelos sin etiquetas. Entonces, al momento que se entregue sin etiquetas, pues tenemos lo que podemos observar aquí, que pues no se lo entregamos agrupaditos, ¿no? Entonces, pues el algoritmo tiene que deducir por sí mismo a qué pertenece. Otro enfoque que tiene es la segmentación de imágenes, por lo mismo, por en el procesamiento de señales, así como también en análisis de conglomerados, pues como podemos observar, divide el conjunto de datos en particiones, en conglomerados que tengan que ver patrones entre sí. De igual forma se usa en la minería de datos, porque comienza con un primer grupo de centroides, que el cual lo selecciona al azar, y lo utiliza como punto de inicio para cada grupo. Y pues posteriormente va haciendo cálculos iterativos, o sea, repetitivos, para optimizar las posiciones pues, de todos los centroides. Esto es muy usado en la minería de datos. Y por último, eh, termina la optimización de encontrar los centroides cuando ya estos mismos centroides se han establecido y no hay cambios en sus valores, porque la agrupación pues, se supone que se ha realizado correctamente. O también cuando se ha logrado el número definido de iteraciones que se le puso. Entonces, como conclusión, ¿qué ventajas tenemos con esto? Bueno, la ventaja del K-means es que la convergencia está garantizada, se especializa en agrupaciones de diferentes tamaños y formas, es sencillo de implementar, ya que es uno de los más sencillos en el learning no supervisado. Eh, También funciona muy bien a escalas grandes pues, de conjunto de datos y pues te da la posición de los centroides y se adaptan fácilmente a nuevos ejemplos. Una de las ventajas que le podíamos observar es que el valor de K pues es algo difícil de predecir al inicio y que esta K pues afecta mucho a cómo nuestro algoritmo se está comportando al principio y pues no funciona muy bien con el cluster global, con los datos globales y pues depende mucho de los valores iniciales, como ya dije de la K. Hola maestro, ahora voy a explicar la parte del código para hacer los clusters con K-means. Primero se incluyen las librerías, incluyendo la del cluster que está en sklearn. Luego se utiliza la base de datos en la que estamos trabajando. En este caso vamos a poner la de los vinos rojos que ya vimos en otra clase. Aquí están los datos. Como podemos ver hay casi 1600 entradas con unas 12 columnas. Todas las columnas son numéricas, por lo tanto queremos considerar todas a ser posible. Así que procedemos a normalizar todas las columnas para que lleguen todas entre 0 y 1. Para eso aplicamos esta fórmula que básicamente para que todo sea mínimo 0, máximo 1. Luego, para ver cuántos clusters vamos a utilizar en esto, como no tenemos un número exacto que queremos, sino que queremos ver cuántos a la mejor opción posible, utilizamos el método este que, que vemos aquí, el cual es conocido como codo de Jambu o Jambu, el cual básicamente es poner varios k-means en un rango. En este caso utilizamos del 1 a 16, 17 menos 1, 16, este, para ver el WCSS, que es básicamente la distancia cuadrada entre los clusters, la suma de las distancias.
Y queremos que sea lo menor posible para asegurarnos que los clusters estén lo más lejos uno del otro posible. En este caso, después de hacerlo las 16 veces, tenemos esta gráfica. El chiste de esto no es elegir siempre el menor, sino elegir uno que a partir de allá la diferencia sea menor. Es decir, por ejemplo, la diferencia entre 2 y 3 es mucha, pero la diferencia entre 14 y 15 es casi nada. Por lo tanto, vemos aquí como el codo y en la parte en la que deja de aumentar, pues en ese caso estaría como entre el 5, 6 más o menos. Decidimos usar el 5 en el caso de los vinos. Así que utilizamos los 5 clusters, también haciendo 300 iteraciones en ese caso. Este, también aplicamos todo lo de las clases, todo eso para ver los componentes. Luego una vez ya tenemos los clusters y todo eso, para ver de una forma más gráfica cómo quedan los clusters, como son muchas columnas para hacer una tabla como tal, se utilizan estas instrucciones para usar los componentes más, como que destaquen más de estos clusters. Componente uno, componente 2, así como el cluster en el que está. Que vemos que aquí, por ejemplo, está en el 2, 1 y todo eso. Así es. Luego lo graficamos. Ajá, los componentes, uno, 2 y todo eso, nada más para ver los nombres. Y lo pusimos en esos colores. Como se puede observar, pues aquí hay los 5 clusters. Pero, y esto se puede ver en la gráfica, de por sí están unos muy cerca de otros, a pesar de que llegue a ser muchos clusters. Por lo tanto, es normal que, en este caso, a pesar de que se intenta evitar, estos clusters están uno encimado hasta cierto punto de otro. Obviamente, mientras más clusters pongamos, más separados van a estar, pero hay algunos que no se pueden evitar o que tendría que poner literalmente un cluster para cada punto, cada grupo pequeño de puntos, como para que sean independientes completamente. Así que, bueno, en conclusión, en ese caso, pues se ve que, por ejemplo, el clúster azul y el clúster morado están uno encima de otro. Esto se debería intentar evitar, pero para evitarlo se tendrían que poner demasiados clusters. En cambio, por ejemplo, el verde, el amarillo y el rojo casi no se tocan, solo en los extremos. Aquí se tocan un poco, aquí también, pero el amarillo perdón, el azul y el morado son los que más se tocan. Ahora bien, para el siguiente hicimos lo mismo, pero esta vez con el de las casas. Es también uno que ya vimos hace tiempo. Para este, pues primero tenemos la base de datos, también la misma librería, base de datos, la mostramos. Aquí podemos tener que tenemos unos 5000 elementos con 7 columnas. Sin embargo, la última columna de dirección no es un número que podamos utilizar, es una dirección y en este caso no nos interesa porque queremos trabajar con los números. Por lo tanto, primero le quitamos a la dirección, o sea, a la base de datos la parte de la dirección para poder trabajar sin ella. Lo normalizamos y aquí tenemos la tabla normalizada, en el cual se tiene 6 columnas. Hacemos el mismo proceso, WCSS para ver el codo donde queda. Aquí pues se nota un poco más que el codo queda en 4, aquí hay como una esquinita. Entre 4 y 5 no hay tanta diferencia como entre 4 y 3. Y ya si sigo poniendo más adelante tampoco hay tanta diferencia. Así que utilizamos los 4 para este caso. Hacemos lo mismo para separar los clusters y todo eso. Ponemos los colores que tenemos. Y aquí quedarían los clusters. Como se ven, pues en este caso quedó bastante más separado uno de otro. No hay como un punto azul aquí en medio de lo verde o un punto rojo en medio de lo amarillo, por ejemplo, cosas así. La parte en la que sí puede llegar a haber problemas son todas las uniones o las partes en las que chocan un color con otro. Como por ejemplo aquí se puede ver que hay un punto rojo encima de uno azul en esta parte
aún no está perfecta esa parte de clusters. Pero por ejemplo la diferencia entre el amarillo y el verde, a pesar de que están muy juntos, sí se está bien delimitada. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte, con la parte de los clusters y del tipo commits. Muchas gracias. Adiós.